Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. En esta oportunidad, en esta ronda de conversaciones con los coordinadores programáticos, los encargados programáticos de los candidatos a la presidencia en estas primarias. En esta oportunidad nos acompaña Fernando Carmona, Fernando economista, y es coordinador programático del comando, de la campaña de Janet Jara. Así que, Fernando, muchas gracias por No, gracias a acompañarnos ustedes por invitarme. en este capítulo. Fernando, he partido todas las conversaciones así, no quiero hacer la excepción contigo. Cuéntanos si podemos partir conversando respecto a cuáles son los grandes lineamientos, los grandes pilares que ustedes han Sí, establecido en el programa de hemos Janet Jara. establecido tres ejes, que uno que llamamos que el de crecimiento económico, que básicamente estamos apostando a un fortalecimiento de la demanda agregada dentro de la economía por la vía del mejoramiento de los salarios y el mejoramiento de la inversión pública. Segundo, un segundo eje es barrios más seguros, que en el fondo nosotros abordamos la crisis de seguridad, si bien implica un mejoramiento de la cantidad de carabineros e infraestructura, también entendemos que lo que hace el narco es tomarse territorio y de alguna manera transformarlo en espacios feudales, en donde impide que lo público entre, y por lo tanto nosotros cuando hablamos de barrios más seguros entendemos esto como que el Estado y los servicios públicos vayan retomando los barrios y por lo tanto que la población pueda vivirlos de manera segura y desarrollarse dentro de sus barrios. Y finalmente un tercer eje que son las ciudadanías plenas, que tiene que ver con todas aquellas condiciones de la ciudadanía que nos permiten desarrollarnos en libertad dentro de la sociedad. Ahí está, bueno, el tema de jóvenes, el tema de feminismos, los derechos humanos, lo que pasa con niños, niñas y adolescentes y así. Entonces, y esos tres ejes se interrelacionan para conformar el programa. Eso te iba a decir, evidentemente hay una relación entre esos tres puntos. Diría especialmente el de seguridad con el de crecimiento, ¿no es cierto? Tienen ahí una relación bien simbiótica. De hecho, en otros programas también están estos dos ejes, podemos decirlo. Quería partir preguntándote tal vez por el de crecimiento económico. Yo quiero hacer la pregunta sin eufemismo, de manera súper transparente. Uno podría pensar que dentro de una campaña comunista, yo sé que probablemente la respuesta va a ir por el lado del prejuicio, pero quiero profundizar más allá de eso. Que es especial que uno de los ejes sea el crecimiento económico, ¿no es cierto? Ya podemos hacer la bajada después, pero quiero, respecto al título, es algo que genera, vamos a decir, tensión interna respecto de que sea parte fundamental Yo diría de un programa del Partido Comunista. Que en realidad el debate sobre crecimiento nosotros siempre lo hemos dado como sobre el tipo de crecimiento. Digamos, un país que está orientado básicamente a la competencia por exportaciones provoca problemas como, bueno, no necesariamente, sino que un país que se aboca a las exportaciones, pero además no hace mucha inversión en ciencia y tecnología, desarrolla problemas como bajos salarios, depredación de la naturaleza y baja inversión pública, y a nosotros nos parece que no es un problema el crecer, si el problema es cómo crecemos. Y cuando uno, por ejemplo, va a escuchar no sé, al director de la OIT en su ponencia, en sus memorias del año 2025, que las debe haber señalado hace, no sé, 4 o 5 días, por lo que ha dicho el mismo FMI en otros momentos, nosotros entendemos que para igualar, o sea, que para crecer primero hay que igualar, a diferencia de otros que piensan que para igualar primero hay que crecer. Yo creo que no tenemos un problema con el crecimiento, sino como con el tipo de crecimiento y cómo ese es más sustentable y de alguna manera, como ha dicho nuestra candidata, llega a todo. O sea,
O sea, podemos decir que un crecimiento con apellido y eso genera O sea, menos tensión. O sea, es un crecimiento, no sé, mira, para nosotros todos, le un llamamos, a ver, crecimiento... hay un eh, concepto que es más bien académico que se llama crecimiento guiado por salarios o wage-led. Eh, ese, sí, 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 sí. Es que para allá voy, ese es el medio, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. No, pero me refería como ¿Ya? al título. Vamos, si quieres a la bajada, ¿no es cierto? Tú decías que lo que Sí, esperan es un crecimiento que esté impulsado o la manera de alcanzar ese sí, crecimiento sí. es a través de un aumento en la demanda agregada y eso a través de, si no me equivoco, dijiste salarios e inversión pública, ¿cierto? No sé si partamos por salarios, tal Mira, vez en esta cuáles son las medida, en medidas que esta están línea, proponiendo perdón, en hay esa dos línea. medidas que son, yo creo que las más eh, como importantes. Una es el aumento del salario mínimo que lo ha planteado la candidata por un salario vital, entendiendo que, y basándonos en las propias estadísticas del gobierno de Chile, sobre los niveles las líneas de pobreza que se miden para familias de 4 personas con una persona trabajando, ¿no? Entendemos que el salario mínimo tiene que llegar al final de nuestro gobierno a 750.000. Ahora, claro, uno después descuenta inflación y se va a ver más razonable quizás que lo que acabo de decir, pero esa es la medida. Y después la negociación colectiva a nivel de las industrias, que es lo que también lo planteó el presidente ahora en su cuenta pública como compromiso. Y cuando uno va a ver los efectos de ambas medidas, por un lado, comprimir los bajos salarios y por otro lado, mejorar la distribución a partir de una negociación de nivel de industria, que en el fondo lo que nosotros proponemos no es que todas las personas que hoy día no pueden sindicalizarse se sindicalicen, sino que todas las personas que no se pueden sindicalizar aprovechen los beneficios de aquellos de lo que se negocia entre los sindicalizados y las empresas, que es un poco el modelo uruguayo. Dale, Fernando, ¿sí? partamos por el salario Sí, mínimo. Ese número, porque tú dijiste que es contra inflación, pero la sí, inflación de hecho es un dato efectivamente. desconocido hasta que va ocurriendo, ¿no es cierto? Hasta que, Mira, cuando tú ¿cómo vas a llegan al mirar número de los 750 las mil? series en el Observatorio de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social, tú vas a encontrar una serie que yo diría que viene del 2010, si no me equivoco, pero podría ser un poquito menos, que es la que mide la canasta básica de alimentos. Y cuando tú vas a ver la canasta básica de alimentos, va a mirar también Ujú. que ahí viene una serie sobre la línea de la pobreza y se va actualizando todos los meses y esos son los requisitos mínimos que necesita una familia y ahí va a ver que para una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, hasta 6 creo que está medida. Sí, y claro, Sí, hay como una economía de escala claro, que se y va eso ha ido calculando con cambiando con el la tiempo, porque EPF. antes era como multiplicar, ¿no? Así era como si una familia consume tanto, entonces la otra el doble y así, y eso ya se modificó. Se construyeron esas economías de escala. Y lo que nosotros sabemos también por los datos del propio censo es que aquellos que ganan el salario mínimo, que están ubicados principalmente en los deciles del 1 al 3, son familias que están caracterizadas por una persona trabajando y en promedio, porque hay casos en que las familias son más grandes, 4 personas o 3 personas dependientes, digamos, ¿no? O sea, una familia de 4 personas donde uno trabaja. Esa es la característica de los primeros 3 deciles, que es donde está ubicado el salario mínimo. Y cuando uno va a ver entonces con cuánto una familia de 4 personas, de acuerdo a los propios datos que tenemos de CASEN y lo que nos va informando el Ministerio de Desarrollo Social, puede de alguna manera sobrevivir o digamos estar por sobre la pobreza, entonces el dato son 700, o sea, 700, 600 y algo mil bruto, O o sea, sea, es, líquido, y cuando uno lo sí, lleva del líquido al bruto, porque en realidad en Chile cuando te pagan te descuentan, lo que está muy bien por los seguros, llegamos a 750.000. entonces Fernando, ¿Sí? déjame repetirlo a ver si lo entendí bien, pero en el fondo lo que ustedes están haciendo es hacer un cálculo de una familia tipo Que, ga- que, de los deciles que ganan el salario mínimo, más claro. habitualmente ganan el salario mínimo y haciendo la división de ese ingreso por la cantidad de personas que en promedio Claro. viven en ese tipo de hogares o la moda de ese tipo de hogares, No, llegan a un valor
de 750.000 Bruto, para claro, bruto porque, de 750.000 claro, porque al hacer el para que estén por descuento te da el encima de la líquido línea de la necesario pobreza. para estar por sobre la línea de la pobreza. No sé, absolutamente. Y el tema de la inflación en este periodo, porque tú Los decías se va descontando, 750, eso sí. sería para una foto ahora, ¿no es cierto? Pero Mm, si pensamos en UEFs, si se sí, quiere, sí. pensando en que la línea de la pobreza también se va moviendo mensualmente, ¿hasta Bueno, dónde tú se mismo lo debería dijiste, llegar que es para seguir difícil ese cálculo? determinarlo hoy día porque no o sea, las proyecciones que tenemos del Banco Central creo que llegan hasta el 2026 con suerte, ¿no? Y siempre como muy ajustado a la meta del Banco Central. O sea que después ese 3% siempre se va moviendo todos los años, al año siguiente, al año siguiente. Entonces es complicado saberlo a 4 años, pero claro, uno podría esperar que este año estemos en el 4, 4,2 y el próximo año más bien en un 3,6. Pero... ¿Mm? Claro, pero la Sí, meta de sí, 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 usted, la sí. meta de usted está en pesos, no en UF, digamos, Sí, no es el por eso te digo equivalente. que Ya, ya, a ok, ok. medida que O vayamos sea, avanzando se va a eh, volver po- más, o sea, no sé si razonable es la palabra, pero de alguna manera va a ser más fácil para los empresarios alcanzarlo. ¿Eh? oye, bueno, justo te quería preguntar por eso. Sí. Acá el debate del salario mínimo es larguísimo, no lo vamos a alcanzar a abordar en este espacio. Em, pero sí, Mm, sí está documentado, con mucho debate académico, por cierto, pero sí está documentado sí, los eventuales efectos negativos sobre sí, el sí, empleo sí, que puede producir cuando es restrictivo. ¿No es cierto? Ese cuando es sí. restrictivo hace que el argumento sea lo suficientemente general. ¿Tienen alguna estimación respecto de Chile de cuál sería el efecto en empleo que podría producir Mira, el aumento que nosotros estamos están mirando que lo que pensando? estamos proponiendo en términos porcentuales o proporcionales es similar a lo que planteó el gobierno del presidente Boric, de pasar de 350 a 500. Vamos a estar en 539 creo que al final de este gobierno. Y lo que hemos visto desde el punto de vista del mercado laboral es que en la medida que nosotros hacemos una escalera con la suficiente cantidad de peldaños, es decir, no llegamos y subimos de 539 a 750, sino que vamos poniendo peldaños y vamos apoyando a las pymes con subsidios para que puedan ir pagando este salario mínimo. Entendemos que los impactos en empleo son casi negativos. Lo que nos dice la teoría económica en general es, y cuando uno va a ver como grandes compilados de estudios, los impactos son o muy marginales hacia el positivo y el negativo y en general son neutros. Y eso depende mucho de cómo se implemente la política. Y entendemos nosotros que el acuerdo en implementarla con escalones, es con muchos escalones pequeños y el apoyo a las empresas más pequeñas también nos permite disminuir, o sea, hacer casi neutra la política en términos de empleo. ¿Mm? Oye, Fernando, Eso. y para profundizar un poco en esto, algo que me parece súper interesante es, tú dices, Sí, vamos a generar crecimiento a través, o sea, hay como un vínculo causal en el argumento, a través de una mejora en los claro, demanda salarios, en agregada particular el principalmente, más salario que el mínimo. salario. Em, eh, te- O sea sí, sí, en el fondo Sí. la masa salarial aumenta, Ujú. si aumenta o especialmente en algunos hogares, ¿no es cierto? Si aumenta en Sí, algunos sí. hogares, aumenta la demanda y eso genera crecimiento. ¿Tienen El una crecimiento. estimación, alguna idea de o cuánto quieren lograr de crecimiento a partir de esta idea de los salarios? Porque ya sé que tienen otro pilar que el de la inversión pública, ya vamos para allá, pero no Sí, sé si nosotros respecto estamos a los salarios en proyectando que particular. podríamos tener un impacto positivo en el PIB de 0,7 puntos. Casi un punto del PIB, 0,7 puntos del PIB. Con esta medida de aumento sí, adicional, con aumento de salario y negociación Adicionales. colectiva. O sea, que en el fondo es la mejora del consumo interno y la formalización del empleo, que es un poco lo que ha estado pasando ahora. Si uno mira los datos del INE, no sé si lo han visto, los de eh, empleo informal, cómo han ido bajando los últimos 4 o 5 meses. Eh, que está como en 25,8, el último dato que revisé, el empleo informal. O sea, eso dice que no tenemos más trabajadores en la economía,
con empleos formales, lo que generalmente, que además se condice con las estadísticas de salarios que también publica el INE, que si no me acuerdo mal está con un crecimiento anual del 3,2% para el último año, o sea, como en el último periodo de 12 meses en realidad, no es el último año. Entonces, sí, entendemos que eso es lo que también está sucediendo ahora. Más formalización, aumento real de salario, aumento de empleo formal. ¿Mm? Oye, y la última pregunta antes de pasarnos Dale. al tema de la inversión, que a mí me parece súper interesante. Eh, no voy a ¿Ya? resumir todas ¿Sí? las ¿Sí? críticas que tiene la negociación ramal. Yo sé que es plenamente debatido. Me interesa saber cuál es su respuesta a todas esas críticas. Yo insisto, yo sé que este es un Mira, debate archi mega conocido, nosotros pero lo que me planteamos interesa es una saber su negociación respuesta. ramal al estilo uruguayo, que ¿cuál es la gracia que tiene? Que básicamente lo que tú armas, hoy día nosotros tenemos en Chile lo que se llama el Consejo Superior Laboral. El Consejo Superior Laboral participan 3 integrantes del gobierno, 3 integrantes del empresariado, 3 integrantes de los trabajadores. Eh, y la idea es que ese Consejo Superior Laboral arme consejos por las distintas industrias, entre trabajadores y empleadores, y lo que se hace es acordar un salario, digamos, mínimo por industria, ¿no? Porque en el fondo después cada empresa puede negociar por sobre, pero no por debajo. Y ese salario mínimo por industria se compila, o sea, no es el mismo para todas las industrias, va a depender de las negociaciones, siempre tiene que estar por sobre el salario mínimo de la economía. Y lo que se hace, y yo creo que esta es la clave, es que, claro, tenemos la negociación entre empresarios y trabajadores, después va al Consejo Superior Laboral, donde además participa el gobierno, y esto se transforma como en un proyecto de ley con todas las industrias, todos los salarios. Entonces, y en el Congreso se vuelven a juntar, en el fondo en este caso ya los senadores y diputados de la derecha y senadores y diputados de la izquierda y el centro, y se vuelve a discutir. Entonces hay como, no solo es una negociación entre empleador y trabajador para un mínimo de la industria, sino que además después se puede volver a escuchar a aquellos, por ejemplo, empleadores o trabajadores que no participaron de esa negociación. Y por lo tanto los mismos parlamentarios pueden interpretar a aquellos que ellos consideren que no están. Finalmente sale el proyecto de ley y eso cubre a todos los trabajadores de una misma industria, tengan o no tengan eh, sindicato, porque se transforma como una especie de salario mínimo para la industria. De ahí en adelante, si un sindicato considera que todavía en su empresa se pueden negociar mejores salarios, entablará la negociación dentro de la empresa como se hace hoy día, pero tiene un punto de partida que es esta negociación ramal. Pero con todos estos niveles de como pesos y contrapesos, que además son acuerdos que se tienen que tomar no solo entre empresarios y trabajadores, sino que además después va el Consejo Superior Laboral donde está el gobierno y el Ministerio de Hacienda, el de Trabajo y el de Economía, y además después lo llevamos al Congreso donde participan las bancadas de los distintos partidos políticos. Creemos que se logran acuerdos que no son para nada, ¿cómo decirlo? Que no dependen solo como de la cantidad de fuerza o de las presiones indebidas, sino que va pasando por distintos espacios de acuerdo dentro de la economía. O sea, dentro del sistema político. ¿Mm? Fernando, pasémonos al Perfecto. otro ¿Mm? pilar generador de crecimiento, el de la inversión pública. Mira, ¿Cuál, lo que cuál es el plan nosotros que tienen en esa entendemos hoy línea? día es que tenemos, a ver, yendo un poco más para atrás, entendemos que la inversión es como, digamos, la chispa del motor económico. Por lo tanto, lo que nosotros podamos hacer por mejorar la inversión pública debiera ayudarnos a aumentar el crecimiento económico entre 1 y 1,6 puntos. Nosotros tenemos básicamente inversión productiva intensiva en mano de obra. No sé si me expliqué bien, pero en el fondo es que el Estado puede hacer inversión en obras públicas que ocupe a muchos trabajadores y trabajadoras.
Dentro de esa inversión... ¿sí? O sea, ¿Sí? si tuviéramos dos tipos de inversión, ¿Sí? está lleno de Sí, sí. grises, ¿no es cierto? Pero para caricaturizar un poco, si tuviéramos dos tipos de inversión, hay una Sí, inversión sí. pesada en equipamiento, fierro, Trabajo. máquinas, etcétera, y hay otra pesada Sí. Sí, capital, sí, en sí. capital humano, en Eso. trabajadores, Entonces, personas, lo salarios. que nosotros Ya, ¿ok? entendemos es que tenemos que hacer inversión en obras públicas. A nosotros, como digamos, la propuesta estrella que tenemos en este sentido es la inversión en trenes, sobre todo la propuesta que estamos haciendo sobre la conexión del norte de Chile a partir de una vía férrea que ya existe, y que nos permita generar un ferrocarril o trenes, digamos, como están estos trenes en trenes por Chile, un tren hacia el norte, que ocupe ya la infraestructura que ya existe, que genere acuerdos públicos privados para la concesión de esta inversión, una inversión que en costo total debe estar como entre los 6.000 millones de dólares, y que en términos de como multiplicador dentro de la economía debiera crecer en, digamos, 1.5, es decir, eso distribuido, claro, no en un puro año, sino que en varios años. Eh, ¿Sí? Oye, ¿Claro? Fernando, déjame insistir en este punto porque me parece súper interesante. Entonces, ¿Sí? para elegir el Sí, sí. sector ferrocarriles, digamos proyectos ferrocarriles, eh, significa que ustedes determinaron ¿Sí? que es un tipo de inversión pública eh, cargada, no sé cómo decirlo, pero intensiva Sí. en trabajadores, ¿no es cierto? En capital trabajo. ¿Cómo determinan eso? ¿Cuál es la forma de llegar a distintos proyectos de inversión y cuál es la cantidad de Mira, trabajadores relativo a los capital que se trabajadores que se necesita? necesitan son, o sea, los empleos que nosotros esperamos crear en un periodo no de un año, sino de varios años, al menos 5, son 100.000 empleos nuevos. ¿Ya? Lo que nosotros vamos por esta vía. Sí, 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 Por solo por por esta vía. esta, por esta vía, digamos. O sea, claro. Lo que nosotros estamos, digamos, conversando es con empresas. Hemos ido recibiendo propuestas de empresas chinas que tienen la experiencia en la construcción de ferrocarriles rápidos, porque tiene todo el sentido si logramos hacer que el tren llegue antes que el bus. Si hacemos que el tren llegue más tarde que el bus, pierde algo de sentido, ¿no? No, no, claro, tienen que ser Claro, inversiones públicas útiles. por- Ese es el primer claro, si filtro, no, si digamos, no, TIR, si no TIR es social como generar un positiva. tren de paseo, Ese, ¿no? claro. Además hemos, No, no, hemos no, de ido acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. determinando que, y esto con el colegio, o sea, en conversaciones con el colegio, no, se llama Instituto de Ferrocarriles chileno, eh, la capacidad, o sea, la necesidad de movilización de carga, porque son trenes que debieran mover carga y pasajeros para poder ser 100%, o sea, rentables dentro como inversión. Hemos ido determinando la necesidad tanto de estos trenes hacia el norte, para mover la carga que llega como a los principales puertos de la zona centro, y también, pero ya está más instalado eso, trenes a Concepción, con la misma idea de, porque hoy día no tenemos un tren a Conce, pero con la misma idea de ir moviendo carga y pasajeros. Y la gracia es que en la zona, tanto en Concepción como hacia Antofagasta, tenemos puertos que además podrían devolverse cargados hacia los puertos de la zona central. Entonces, así hemos ido determinando la posibilidad de que esto sea rentable socialmente, la cantidad de empleo y la cantidad de años que se podría ir construyendo. En conversaciones tanto con el Instituto de Oye, Ingenieros Fernando, Ferroviarios, no puedo estar equivocado en el nombre, pero ahí hemos estado conversando. ya, Sí, pero, sí, pero, sí. pero esa idea, esa idea. Oye, Fernando, ¿cuál es la vía para implementar esta No, inversión? Estoy estamos pensando en nosotros, inversión pública directa, no, estoy nosotros, pensando en nosotros concesiones. entendiendo que no tenemos ¿Cuál es una el empresa que mecanismo? tenga el know-how de cómo se hace en ferrocarriles en Chile, entendiendo líneas férreas y todo lo demás, entendemos que lo que tenemos que hacer es
una alianza público-privada con alguna empresa, nosotros pensamos empresa china, puede también ser europea, que tenga las condiciones de conocimiento para poder desarrollar esta obra. Y eso es como la manera en que lo estamos pensando, como una concesión, sí. Pero, Sí, sí, pero eso es una es una licitación y pago, claro, no, ya, ok, pero se licita y se paga claro. y se paga sin concesión, digamos. Ok. Oye, Fernando, te quiero hacer unas preguntas, ¿Ya? tal vez un Me poco gusta. fuera del programa, pero que creo que son interesantes de todas maneras. La primera, una idea ¿Ya? que Sí, viene sí. del programa, y aquí me puede fallar la memoria, esto es parte de las cosas que uno va pensando mientras vamos conversando, pero me acuerdo del programa de Daniel Jadwe en las elecciones pasadas. Algo tenía respecto de la creación de empresas públicas. No me acuerdo si el número era 17 o 27. Era un número, no me puedo estar Yo equivocando en el creo que número, no eran pero creo tantas, que era pero algo ya. O por ese sea, estilo. Eh, sí, 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 sí. ya, Me pero acuerdo de alguna, digamos por lo menos, algunas, sí. para no pongamos los números, digamos alguna empresa. Sí. ¿Hay algo O de sea, esa lo único que idea en el tenemos programa ahora de Janet Jara? por ahora más avanzado es esto que ella planteó sobre la empresa nacional del litio. Eh, yo me acuerdo, claro, en el programa de Daniel había, por ejemplo, una idea de reflotar una empresa nacional de farmacéutica, que en el fondo porque tenemos las capacidades, hemos tenido empresa nacional farmacéutica, pero no, en este caso lo que estamos pensando es básicamente centrarnos en la empresa nacional del litio. ¿Sí? Oye, te- otro tema tal vez relacionado, Ujú. pero no directamente dentro de los pilares que tú mencionaste, que es un tema que yo insistí en todas las conversaciones que está como en la oreja de todos, Sí, ¿eh? Como sí. que la preocupación de todos, que es el tema de la permisología, ¿eh? Ya como que se instaló como gran tema. Sí, nosotros hemos No sé estado si tienen mirando propuesta en esta línea. hay una experiencia que nos Ujú. interesa mucho, que es la canadiense, sobre todo porque la hemos estudiado con respecto a las mismas empresas nuestras, que son principalmente las mineras, ¿no? Y además porque se comparten, o sea, hay algunas empresas mineras transnacionales que están en Chile y en Canadá, por lo tanto nos permiten también mirar cómo se van comportando esas propias empresas al tomar acuerdos. Y lo que hace Canadá, básicamente, y que baja casi a la mitad el tiempo de espera o sea, el tiempo total entre que un proyecto se presenta y termina su proceso de permisos, en Chile está como en 7 años, ya es como entre 3 y medio y 4. Y lo que se hace es que cada etapa, o sea, cuando uno va a presentar el proyecto, se tiene que sentar el gobierno, la empresa y en este caso la sociedad civil, digámosle así. Puede ser, no sé, pueblo originario, dependiendo de dónde esté, o eh, localidades, qué sé yo, pero digamos la sociedad civil. Y en cada etapa lo que hacen ellos es, antes no se discute todo el proyecto, sino que se discute la etapa uno, se llega a un acuerdo y ese acuerdo queda oleado sacramentado y entonces la empresa puede avanzar. Y mientras la empresa avanza con esa etapa, entonces se está en discusión la segunda etapa. Entonces la segunda etapa, entonces, ¿qué es lo que hace? Que mientras la empresa está avanzando en lo que ya se acordó, están acordando lo segundo y eso permite que el proceso total se demore menos años. Pero además porque, mira, hay cosas que a mí me tocó estar en la Comisión Nacional de Productividad con el gobierno de la presidenta Bachelet. Hicimos un estudio sobre productividad minera y nos fijamos mucho en los permisos. Sí, y nosotros nos fijamos mucho en el tema de Me acuerdo del permisos estudio, me y acuerdo del salían estudio. algunas cuestiones que eran como, o sea, no sé si extrañas, pero como, digamos, no muy inteligentes. Y era que, no sé, una empresa minera ponía un desagüe, qué sé yo, o un relave, qué sé yo, y lo ponía, no sé, en X kilómetros, ¿ya? Y después la disputa era que la comunidad esperaba que ese desagüe, esa cañería, quedara, no sé, 10 kilómetros más allá. Pero como ya estaba todo construido, el cambiar la cañería de lugar generaba un impacto sobre la inversión que era alto y se trababan los proyectos.
Entonces, ¿qué es lo que logra este otro método? Es que en el fondo yo todos estos pequeños o pequeños acuerdos que tengo que ir tomando los tomo justo en el momento. Entonces no me pasan como esta situación de que primero la empresa construye, después voy a consultar con la comunidad y después me devuelvo a la construcción, que es lo que también como procedimiento hace más largo el problema de los permisos. Y eso es sin perder ni el acuerdo con la comunidad ni la conversación que tiene que hacer la empresa con el gobierno. O sea, es solo un problema de procedimiento. Habrán algunos procedimientos menos, probablemente. Chile tiene como, le Oye, gusta la burocracia, pero, sí, está. ¿sí? Oye, Fernando, pero déjame preguntarte, se lo pregunté a otros también, pero respecto de... Sí, obviamente la permisología sí, 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 es sí. un trade-off, ¿no es cierto? O sea, por algo existe la permisología, en el fondo porque persiguen otros objetivos y que tienen sentido por lo demás Ujú. en comunidad, ¿no es cierto? Tienen fines públicos, eso es lo que quiero decir. La pregunta es, ¿cómo manejar las tensiones internas de hecho, yo creo que de la coalición, por lo menos del gobierno? El caso emblemático, ¿Ya? el del centro de salud, creo que era en Recoleta, me puedo equivocar, ¿no es cierto? Que le pidieron que hiciera un corredor de anfibios, no me acuerdo, de lagartija, ya no me acuerdo qué era, pero que en el fondo lo retrasaba el propio gobierno, porque tenía esa tensión interna de buscar otros fines de manera que parecían un poco ridícula. De hecho, sacó tu risa, ¿no es cierto? Pero que retrasan un centro de salud, o sea, algo que realmente es necesario para la comunidad. Entonces, ya más allá Ujú. de la eficiencia de los trámites, Es que ¿cómo lidiar con la vuelvo a tensión lo interna? mismo. Yo Esa creo es que la pregunta. a ver, yo tengo la impresión que, por usar de nuevo la misma palabra, trade-off, cuando uno hace cualquier, digamos, actividad económica, no hay ninguna actividad económica, todas las actividades económicas impactan el medio ambiente, no tienen, o sea, no hay otra forma, no puede ser que no. Lo que nosotros tenemos que cuidar es que esa actividad, ese impacto medioambiental sea, primero no sea un impacto sobre ecosistemas que son irreproducibles, y eso Chile es un país de mucha riqueza en ecosistemas, y que sea un impacto medioambiental reducido y que en lo posible pueda ser reversible. Eh, Bajo esos tres criterios, yo creo que es posible ponerse de acuerdo. Entonces, claro, yo me río un poco como del tema de las lagartijas, sí, del ejemplo, pero por ejemplo, Del pero hay un ejemplo. ejemplo que creo que genera también harta controversia, que fue cuando se iba a poner esta planta de reciclaje o de basura en Tiltil, que estuvo como a punto de aprobarse, que finalmente se rechazó como en un comité de ministros, qué sé yo. Eh, y que el alcalde del Tiltil obviamente que no quería el centro de residuos, pero la ciudad de Santiago tampoco tenía dónde más ir a dejarlos, o sea, no podría dejarlo a otra comuna, pero esta era la que cumplía todas las condiciones medioambientales. Entonces, claro, en algún momento, cuando ya revisé todas las posibilidades para generar digamos, este mal, ¿cierto? Porque no es un bien social, es como un mal para el medio ambiente. Lo que tengo que asegurarme es que tenga todas las condiciones para que la comunidad de Tiltil no tenga que sufrir malos olores, qué sé yo, eh, y que eventualmente cuando ese espacio sanitario se deje de usar, yo tenga la expectativa razonable que en un tiempo voy a poder recuperarlo tal como estaba, y que tampoco estoy afectando ecosistemas que de alguna manera eh, son ecosistemas que no se pueden reproducir en otras partes del mundo. Yo creo que con esos criterios uno debiera poder llegar a acuerdos, pero cualquier actividad económica genera un impacto sobre la naturaleza, y eso los que estudiamos economía medioambiental lo saben. Sí, eso es insolayable. Fernando, te quiero dar las gracias. Hay un montón de otros temas que me encantaría conversar contigo. Lo dejamos para un café otro día ya en persona sin grabar porque ya se nos fue el tiempo. Así que te quiero agradecer por participar en este capítulo, en este espacio como de debate que hemos querido dar en Contrafactual. No de debate, sino que de dar a conocer la idea, de que puedan dar a conocer sus Sí, programas y que la no. gente ojalá vote informada. Yo creo que eso es
al final la gracia de poder tenerlos a todos en este espacio. Así que muchas gracias. Bueno, y a los que nos siguen, esto es Contrafactual, este podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía, esta vez una mirada especial al programa de la candidata a primarias Janet Jara. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.